Buenos días a todos. Para empezar el café de hoy voy a decir algo que quizás a alguno le pueda hasta molestar. Y es que creo que mucha gente ve el fútbol de 2026 con los ojos de 2006. Dentro vídeo. Buenos días a todos, bienvenidos un día más a un café mundialista sin café. En fin, vamos a comentar, sobre todo quiero centrarme en el partido de ayer de España, porque estoy leyendo de todo, básicamente. Que si es un desastre, que si ahora van a eliminar a España a la primera de cambio, porque, en fin, qué ridículo empatar contra Cabo Verde, ¿no? Cuando a lo mejor hay mucha gente que ni siquiera sabe situarlo en el mapa, ¿no? Vale, yo creo que hay una cosa que yo creo que además lo estamos viendo en este mundial y que realmente también hemos visto en otros mundiales, que es el hecho de que no hay selecciones sencillas. Por mucho que no las conozcamos, por mucho que no conozcamos a esos equipos. Quiero hacer no sé si hacerlo en un vídeo aparte, pero sí que quiero hacer una reflexión en ese sentido. Y es que muchas veces nos pasa, tanto desde Europa como desde la Conmebol. Creo que a ambos nos ocurre, ¿no? Que cuando pensamos en selecciones africanas o en selecciones asiáticas, se tiende como a minusvalorarlas por puro desconocimiento, ¿no? Y esto es verdad, es decir, es difícil encontrar a muchas personas que a lo mejor pues entiendan cómo es la Copa Asiática o cómo es la Copa de África. Sí que puede ser más famosa, pero tampoco hay tanta gente que llegue a la Copa de África y se ponga a ver esos partidos. Uy, que me cargo la cámara. O que se ponga a ver los partidos de la clasificación de la zona de África. No hay tanta gente que haga eso, ¿no? Por eso cuando llegan los mundiales y llegan estos partidos contra un Cabo Verde, que por cierto hay que decir que quedaron primeros en la clasificación por delante de selecciones como Camerún, que tiene muchísima tradición en mundiales en las últimas décadas, pues yo creo que ocurren cosas de estas, ¿no? Con esto quiero decir que España no debía haber ganado a Cabo Verde. Yo creo que debía haber ganado y debía haber ganado con claridad. Pero en un mundial las cosas no siempre salen como uno espera. Y esto lo podemos comprobar en muchísimos partidos de este mundial ya, ¿no? Selecciones que a priori son mejores o son superiores se han visto ya con muchos problemas frente a otras selecciones que a priori a lo mejor pues no van a llegar tan lejos. O a lo mejor, ¿entendéis lo que quiero decir? Y esto es un poquito lo que yo creo que pasó ayer, ¿no? La gente habla de un desastre histórico. Y a mí me parece que hablar de un desastre histórico después de un debut, de un mundial, en un primer partido, me parece exagerado. Con esto no quiero decir que el partido de ayer de España fuera un buen partido, porque no lo fue. Quizás fue de los peores partidos que yo recuerdo de la era de Luis de la Fuente. Pero de ahí a hablar de una forma tan exagerada las cosas, a mí me parece que es, pues eso, exagerado, ¿no? España tuvo ciertas ocasiones. Es verdad que funcionó el equipo mucho mejor y fue más rápido en la segunda parte que en la primera mitad, ¿no? Donde sí que echaba en falta a ese tipo de jugador más desequilibrante en el sentido del uno contra uno, ¿no? Que a lo mejor en un partido como el de ayer hubiera venido bien tener a alguien, si no estaba para darle minutos o muchos minutos tanto a Lamine Yamal como a Nico Williams. Había opciones. Jeremy Pino, por ejemplo, en el banquillo, ¿no? A mí o sea, es lo que yo eché más en falta durante, sobre todo la primera mitad y parte de la segunda, ¿no? Todo cambió cuando entró Lamine Yamal y creo que además España mejoró bastante en la segunda parte. Em, yo creo que Cabo Verde hizo muy buen partido, hizo el partido que necesitaba hacer y se llevó ese empate. Y además, como en el otro partido del grupo, que ahora hablaremos de eso, Arabia Saudí y Uruguay también empataron, pues prácticamente deja el grupo completamente abierto. Es verdad que yo tengo la sensación de que el gran rival de este grupo
es Arabia Saudí. Porque creo que puede ser la selección que más problemas dé. Y ojo con Uruguay, porque Uruguay me temo que se van a meter muy atrás también en ese partido. Es un poquito lo que mejor hace y la mejor arma. Así que va a ser bastante. Yo no diría tanto como tan similar, porque me parece que lo de allá de Cabo Verde fue realmente es que solo jugaron a eso, solamente jugaron lógicamente por otra parte también a tratar de mantener el resultado, que es una cosa que frente a un equipo como España, siendo una selección como Cabo Verde, como una selección incluso como Uruguay, incluso como una Arabia Saudí, es una de las mejores armas que puedes llegar a tener. Porque sabes que si metes ahí un entramado detrás que te proteja, te puedes llevar una goleada, porque puede pasar también, te arriesgas a eso, pero también puedes sacar algo positivo. Y eso lo hemos visto en muchísimos partidos. Es verdad que España recordó en ciertas fases del partido a esa España de aquel famoso partido frente a Marruecos, el Mundial de Qatar, aquel famoso también partido frente a Rusia en el Mundial de Rusia. Ciertamente recordó un poquito a eso, ¿no? Un equipo muy lento, un equipo que le faltaba mucha velocidad y que parecía que no era capaz de encontrar tantas opciones. Pero yo insisto, prefiero que ocurra ese partido en el primer partido del Mundial antes que el primer partido del Mundial sea un 7-1 a Costa Rica y que luego España se vaya en octavos de final. Y hay que recordar otra cosa. El primer partido de 2010, España lo pierde frente a Suiza. Y aquel día fue un partido similar, en el sentido de que Suiza también se metió muy atrás aquel día. España fue capaz de generar una mejor sensación, sobre todo en la primera parte, recuerdo, y luego se encontró con ese resultado en contra y con la sensación de que ya empezó el grupo con problemas. Se terminó solucionando, digamos, las cosas en los demás partidos del grupo y luego ya todas las eliminatorias y toda la historia, ¿no? ¿Puede pasar algo similar en este caso? Puede pasar algo similar. Yo creo que hay, que hay que seguir siendo, digamos, optimistas con esta selección, porque al final han demostrado que son capaces y han demostrado que pueden tener capacidad de reacción. Y a mí me parece que incluso, y esto es ya lo último que vamos a comentar de este partido, que incluso este resultado le puede venir muy bien a España en el sentido de que le puede meter cierta tensión competitiva. Me explico. Claro, yo no lo sé porque obviamente no lo he vivido, ¿no? Pero me imagino que entrar en un mundial a nivel competitivo tiene que ser un poco extraño, ¿no? En el sentido de que llegas a un país, eh, hay muchísima atención mediática, sales en todo tipo de redes sociales, de comentarios, en fin, parece que estás en todos lados, eres como de repente el protagonista absoluto de todo, o uno de los protagonistas absolutos de todo, y ni siquiera has empezado la competición y te estás todavía un poquito adaptándote a todo, al tipo de trabajo, como porque no es el trabajo habitual que haces día a día, y te meten en un partido como este, donde hay un rival que se encierra absolutamente y que no te lo deja tan fácil, porque es que no es fácil. Yo, como digo, creo que una selección menor, entre comillas, puede tener menos talento. Es decir, Cabo Verde o, no sé, Irán o Nueva Zelanda, ¿no? Son selecciones que no tienen el talento suficiente como para llegar lejos en mundiales. Pero sí son selecciones que en un momento dado te pueden meter en un lío porque se organizan y tienen capacidad de organización. ¿Me explico? Entonces, bueno, yo creo que no hay que, es que iba a decir, no hay que preocuparse,
Pero no es esa exactamente la reflexión o la frase final que yo quiero dejar de esto, sino que yo creo que hay que tener cierto conocimiento de que cuando vayan madurando la competición van a salir realmente los equipos, ¿no? Y es cierto que no hay mucho margen de reacción, y es que es un mundial, es que son 3 partidos en la primera fase, y si hay uno que fallas, ya vas a tener ciertos problemas. Pero me refiero que yo creo que le puede venir bien en el sentido de que se metan ya dentro de la competición, y que el hecho también de recibir críticas les haga un poco, vale, pues ya estamos dentro, ya estamos con el lío. Esa es un poquito mi sensación. Más partidos. Bélgica sigue dejando dudas. Empató a uno con Egipto. Incluso creo que Egipto debía haber ganado el partido. La sensación un poco que yo tengo con Bélgica es que, desde luego, ya no es la Bélgica de 2018, toda esa Bélgica que incluso llegaron a semifinales, que pensábamos muchos, yo ahí me incluyo, que podía ser la gran oportunidad belga de su historia, ni mucho menos. Me parece un equipo, entre comillas, normalito. Y Egipto ha demostrado que tiene potencial para pasar la fase, que tiene potencial para hacer eso, complicar a otros equipos, que al final es de lo que va esto. Es decir, hay una serie de selecciones que no van a ganar el mundial, pero que sí son capaces de meter en un lío a cualquiera. Y en el caso de Egipto, yo creo que es una de ellas. Vamos a seguir con los partidos rápidamente, con los partidos de ayer. Otro partido interesante de cara a las aspiraciones de España fue el partido de Uruguay contra Arabia Saudí. De hecho, los saudíes estuvieron por delante en el marcador ante bastante tiempo del partido. Uruguay sufrió muchísimo. Yo había pronosticado además ayer una victoria saudí. No sé por qué, pero no termino de confiar mucho en esta selección de Uruguay. Me parece que es una selección con menos nivel de otros mundiales. Terminó empatando el partido, pero me sigue sin convencer esta selección de Uruguay. Y yo creo que vamos a ver un poquito lo que pasa en el grupo, en los segundos partidos, porque no lo veo claro a la selección de Uruguaya, y no lo veo claro también que vaya a ganar a Cabo Verde, o que fuera a ganar a Cabo Verde de una forma tan fácil. Es mi sensación. Yo creo que, y esto lo comenté hace poco, no recuerdo si fue en un café o fue en otro sitio, ¿no? Pero creo que el gran rival del grupo va a ser Arabia Saudí, y no tanto Uruguay. Así que el partido del domingo de España contra Uruguay, contra Arabia Saudí, se antoja bastante clave. Vamos a ver cómo llega la selección de ese partido. El otro partido, el último partido de este os puedo decir bastante poco porque era ya de muy madrugada. Dicen que fue un partido muy entretenido. Empataron a 2 Irán y Nueva Zelanda. De hecho, los iraníes tuvieron que ir remontando porque se ponían por delante los neozelandeses. Y es otra muestra más, un poquito de que hay selecciones de las que apenas conocemos, pero que están ahí, y al final son capaces, muy capaces de hacer cosas. Tengo la sensación también de que en un mundial se tiende muchas veces a infravalorar lo que no se conoce, porque no se ve el día a día, ¿no? Del fútbol asiático, del fútbol de Oceanía, ¿no? O del fútbol africano. Y esto fue lo que pasó ayer. Vamos a repasar rápidamente lo que yo creo que puede ser más interesante de la jornada de hoy. Debuta Francia contra Senegal. Francia es favorita, evidentemente. Lo hemos dicho 3 veces. Si no la mejor, una de las mejores plantillas de todo el torneo. Una de las máximas favoritas, otra de las máximas favoritas. Que se enfrentan a un Senegal que fueron, entre comillas, campeones de África. Ya sabemos lo que pasó con el torneo de la Copa de África. Es decir, Francia se enfrenta a una selección que tampoco va a ser menor, a una selección perfectamente capaz de ganar el partido bien incluso. Es decir,
Yo no diría que Francia lo va a tener fácil en este debut. Tiene un debut bastante complicado. Además existe el recuerdo de este caso del 2002 cuando Senegal ganó el primer partido de Francia en aquel Mundial de Corea y Japón, que fue un desastre para Francia. Si yo tengo que poner un pronóstico, vamos a apostar por un 2-1. Luego lo voy a poner en los pronósticos que voy a ir lanzando durante el día. Pero ya os adelanto que esto va a ser para mí un 2-1 ganando con muchísimo sufrimiento. Y luego otro partido importante de la jornada va a ser el Argentina-Argelia. Debuta el actual campeón, esto ya lo hará por la de madrugada. Vamos a ver. Vamos a ver lo que podemos pensar de este partido, porque Argelia tiene una gran selección. Argelia, por ejemplo, no sé si fue el último amistoso, uno de los últimos amistosos antes de empezar, ganaron a Holanda, en Holanda, Países Bajos. ¿Que eso puede dar una medida de lo que es la selección argelina y de lo que puede hacer este mundial? Pues no del todo, pero sí hasta cierto punto. Con esto no quiero decir que Argelia va a ganar el partido, no. Pero sí que quiero decir que a lo mejor ocurre lo mismo que en el España-Cabo Verde, ¿no? Salvando las diferencias. Es verdad que Argelia tiene más tradición, que puede ser hasta más conocida y que incluso tiene muchos jugadores jugando en ligas europeas y yo creo que puede ser más conocida. Pero mi sensación es que Argentina va a sufrir. Evidentemente, Argentina siempre ha sido una selección muy competitiva, pero también ha sido una selección de la que los primeros partidos y empezar los torneos le suele costar. Eso ocurrió en el Mundial pasado frente a Arabia Saudí, que perdieron aquel primer partido y luego fueron campeones. Cierto, es algo que se repite, ¿no? Que el hecho de que el primer partido del Mundial, que es lo que yo digo muchas veces, no define quién va a ganar el Mundial, o no define ni siquiera quién va a ser el mejor equipo del Mundial, ¿no? Porque yo creo que hay muchos condicionantes ahí que hacen ese partido distinto, ¿no? Pero vamos, mi sensación es que Argentina va a ganar, pero yo creo que va a sufrir muchísimo. Y luego hay otros dos partidos, vamos a recordarlos rápidamente, que es el Irak-Noruega. Noruega, una de las selecciones que parece que están destinadas a ser una de las sorpresas, frente a una selección iraquí que, bueno, ha hecho bastante por llegar hasta aquí. Digo lo de siempre, puede poner en problemas a Noruega, aunque mi sensación es que va a ganar Noruega claramente. Tengo ganas de ver qué hace esta selección noruega, por otra parte. Y luego tenemos ya para terminar el Austria-Jordania, el otro partido del grupo de Argentina. Austria debería ser la otra gran favorita para quedar por delante del partido. Ojo, porque de este grupo sale el rival de España. Y tal y como están las cosas, vamos a ver a quién se puede enfrentar España. Porque el grupo de España ya se ha visto en la primera jornada que va a estar muy abierto y que puede pasar prácticamente cualquier cosa. Y yo me atrevería a decir casi lo mismo de lo que puede ocurrir en el grupo de Argentina. Veremos una España-Argentina en 16avos, que sería un desastre para uno de los dos equipos, porque evidentemente solo pasaría uno. En fin, mis reflexiones del Mundial de hoy. Yo creo que era todo lo que yo quería decir. Además ya llevamos bastante tiempo de café. Vamos a dejar el vídeo aquí y te voy a recordarte simplemente que te puedes suscribir al canal, que es lo mejor que puedes hacer para ayudarme con este proyecto, y que recuerdes también que abajo en la caja de descripción tienes el enlace al Fun Explora, donde voy contando la otra parte del mundial, ¿no? La parte más viajera, cómo son los países que disputan el mundial, cómo son las sedes, en fin, Ruta Mundial también está por ahí. Vamos a dejar el vídeo aquí y nada, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.